lo cual es bastante bueno. Un área que ha sido primordial en cuanto al desarrollo y el éxito de la inteligencia artificial en recientes años es el reconocimiento de las imágenes. Entonces, el reconocimiento automático de esas imágenes cursan desde el ingreso del paciente, la adquisición de la imagen, la adquisición de bases de datos de tomografías, en este caso podrían ser, o radiografías de tórax, y estas estrategias de acá para el procesamiento, el preprocesamiento de la información antes de pasar a construir las herramientas. Entonces, la limpieza de los datos, la selección de características, segmentación y el análisis de estos datos son actividades que hay que llevar a cabo antes de diseñar el clasificador. La gran ventaja del aprendizaje profundo es que lleva a cabo estas estrategias de aquí en adelante, desde la extracción de características en adelante, las lleva a cabo de manera automática, lo cual ha agilizado muchísimo el procedimiento del preprocesamiento y ya directamente se hace dentro de la herramienta. Entonces, esa es la gran ventaja de lo que se tiene hoy por hoy. Además que se puede reciclar lo que ya se ha llevado a cabo, las herramientas que ya están hechas, se pueden entrenar sobre lo que ya se conoce para utilizarlas en el reconocimiento de otras cosas. Entonces miren ustedes cómo el ResNet 50 se reentrenó para también la identificación de imágenes radiográficas. Y vemos como diferentes estudios muestran muy buenas precisiones, 99% incluso en algunos. Y esto es bien interesante en cuanto a lo que se viene tratando en la actualidad. Les presento entonces dos artículos que demuestran la aplicación de estos sistemas y ya han sido sometidos a validación en grandes poblaciones. Veamos cómo estas imágenes tomográficas de 5.373 pacientes lograron entrenar un sistema para el diagnóstico del COVID a través de aprendizaje profundo. Y vemos cómo en la imagen se seleccionan áreas de interés, esas que aparecen brillantes, y que logran dentro del entrenamiento y pruebas unos rendimientos con áreas bajo la curva bastante buenas, bastante útiles, posiblemente desde la clínica. Este otro estudio pues muestra un desarrollo también similar, también con 4.300 tomografías. Entonces miren ustedes cómo las sensibilidades hasta el 94%, 90% en el COVID, 96% de especificidad, hablan de una buena capacidad de discriminación a partir de las imágenes tomográficas, también por aprendizaje profundo. Eh, pues se sale un poco dentro de la parte de diagnóstico, pero también debemos tener en cuenta que los aspectos de salud pública y el modelado epidemiológico de los brotes también es un componente interesante que ha sido llevado a cabo, tenido en cuenta mediante aplicaciones de inteligencia artificial. Es así que les quiero mostrar acá una modificación de un modelo SEIR de susceptibles, pacientes expuestos, infectados y recuperados, tradicional que se utiliza en epidemiología para modelar la infección y los brotes, y vemos cómo tras aplicarle una herramienta de inteligencia artificial mejora el desempeño diagnóstico. Entonces miren ustedes cómo el entrenamiento es esto que aparece en morado y vemos cómo el modelo 6 tradicional muestra variaciones durante el tiempo y vemos cómo el modelo verde, que es el que está entrenado con redes recurrentes, tiene un mejor desempeño en la predicción de los brotes sucesivos. Entonces, este es un componente interesante, útil y que puede ayudar a tomar decisiones a nivel de salud pública. Continuamos entonces con aplicaciones de pronóstico y dentro de esta parte, pues la identificación del riesgo es un componente fundamental para plantear la disposición de los pacientes y eventualmente instaurar medidas terapéuticas específicas para cada uno de nuestros pacientes. Entonces, miren, aunque no es perfecto, este ejemplo que les muestro es de la utilización de datos de genética para tratar de ayudar al pronóstico de nuestros pacientes utilizando un árbol nuevo que se llama XEBOS.
Por desgracia, el desempeño fue poco, el número de pacientes pues fueron 981, pero aún hay mucho por descubrir. Este fue un trabajo bastante temprano, cerca del mayo del año pasado, entonces apenas están comenzando. Y a partir de datos clínicos se han hecho diversos esfuerzos para tratar de predecir el empeoramiento clínico del paciente, ya sea el ingreso a UCI o bien la mortalidad de los pacientes. Entonces les voy a traer varias herramientas de triage, dos herramientas de triage. Miren ustedes que desarrolladas a partir de 1500 pacientes y muestran un desempeño muy alto de 0.89 validaciones en otras poblaciones con un excelente desempeño, incluso hasta el 96%. Aquí pueden ver las áreas bajo la curva de esas herramientas. Otro ejemplo de un trabajo similar, ya hecho sobre 5.760 pacientes, hechos con datos clínicos también al ingreso. Y miren cómo esta es la área bajo la curva para el ingreso a UCI y el área bajo la curva para la mortalidad. Aunque pueda parecer que es bajo ese 0.78 y ese 0.84 para muerte, les traigo aquí el ejemplo de modelos tradicionales hechos también para pronóstico. De pronto conocen el News, el Muse, el Call Score, hay varios de esos aquí anotados y les quiero llamar la atención acerca de que los desempeños son bajos con respecto a lo que les estoy mostrando para inteligencia artificial. También el reconocimiento de imágenes se ha mezclado dentro de este componente de pronóstico y vemos cómo aquí hablan del volumen de la enfermedad identificado automáticamente a través de los TAC como un componente de una regresión tradicional, pues bueno, que más adelante se pasa, perdón, a una máquina de soportes de vectores. Y miren ustedes cómo el desempeño pronóstico de la máquina de vectores es la que mejor le da. Entonces, 92% de predicción de supervivencia es una cosa bastante grande y con un desempeño bueno que podría llevarlo a ser útil desde el punto de vista práctico. Les quería traer este trabajo que llevamos a cabo dentro de nuestra institución, que es la aplicación de sistemas inteligentes para el aprendizaje en máquina a través de la selección de características en la identificación de marcadores pronósticos de la COVID. ¿Qué es lo que nos ocurre muy frecuentemente? Cuando tratamos de identificar marcadores pronósticos a través de una base de datos, encontramos que esos marcadores son pequeños. Ese número que logramos identificar suelen ser entre 3, máximo 5 marcadores. Entonces eso limita mucho nuestra capacidad y con frecuencia podemos encontrar uno solo o dos. Entonces, digamos que la forma como terminamos descubriendo una mayor cantidad de marcadores pronósticos es haciendo estudios en diversas poblaciones. Lo que quisimos hacer fue aplicar unas herramientas que se llaman selección de características antes del desarrollo de la inteligencia artificial para tratar de descubrir una mayor cantidad de marcadores pronósticos. Aquí utilizamos 8 de esas herramientas, 4 eran tradicionales dentro de las regresiones logísticas, que el Spreadways, el Lasso, hacen parte de la estadística tradicional y también comenzamos a aplicar herramientas de sistemas inteligentes, como el modelo CAR, que son árboles de decisión, el Boosting, Boruta, selección de características lineares y, perdón, logramos identificar una cantidad importante de marcadores pronósticos que son conocidos a partir de la literatura. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que a partir de una base de datos relativamente pequeñas, logramos identificar marcadores que tradicionalmente son reconocidos como tal. Entonces, digamos que puede ser un punto de partida que pueda mejorar ese reconocimiento inicial ante situaciones que aún desconozcamos. Entonces miren cómo la LDH, la PAFI, la PCR, la edad, los linfocitos, la frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, ferritina y bicarbonato fueron las más frecuentemente encontradas dentro de estos modelos. Entonces podría eventualmente convertirse en una forma de identificar mayor cantidad de factores pronósticos que nos puedan ayudar a la identificación inicial de condiciones clínicas.
Entonces estos fueron los que se utilizaron. Miren, aquí están en negrilla los que son tradicionales y los no tradicionales. Y pues estos fueron la cantidad de variables a partir de las cuales iniciamos en esa identificación. Entonces miren que el número de variables fue bastante extenso y reconocimos 10 como las más importantes. Entonces, pues a traer en consideración que es una población de pacientes hospitalizados muy similar a la que se ha descrito habitualmente en los trabajos realizados. Entonces, pues hasta aquí llega mi presentación. Les quería dar muchas gracias por la oportunidad. Les quiero presentar este que es un libro fue lanzado recientemente de inteligencia artificial en medicina con los conceptos fundamentales y las aplicaciones prácticas. Y pueden acceder, pues si desean, a través de la tienda virtual de la FUCS, la cual tiene esta dirección. Entonces, muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las responde. Muchísimas gracias, doctor Sprocket, por su excelente e interesante presentación. Recuerden que estamos recibiendo todas sus preguntas a través del chat y en YouTube también.